Aristeo López trae para ti Conciencia Universitaria. Comenzamos. Buenas tardes, estimada y estimado radioescucha. Les doy la más cordial y bienvenida al programa Conciencia Universitaria. Lunes 8 de agosto de 2016, siendo las 14:05. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas. Estación digital por internet. Nos encuentras en escucharadio.com.mx. Estamos en Eje 6 Sur, Ángel Urraza, número 904, esquina Gabriel Mancera. Esta es la esquina de Conciencia Universitaria, Colonia del Valle de la bella Ciudad de México. En los controles está nuestro gran amigo Rogelio Guzmán Flores. Gracias, Antonio Basbar, por proporcionar este espacio para difundir la cultura y el conocimiento. Yo soy Octavio Aristeo López. Tú estás escuchando y estarás escuchando en vivo todos los lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas. Comunícate conmigo. Ahora al teléfono en cabina 65 49 21 23. Nuevamente les repito el número telefónico 65 49 21 23. También podrás chatear conmigo en el programa si ustedes están en la página de Escucha Radio. Arribita está el icono de chat, allí pueden activarlo y pueden mandarme los mensajes y las preguntas que ustedes deseen. Comunícate conmigo. Podrás también leer mis publicaciones de todos los lunes en facebook.com Profesor Octal, escuchar y ver las entrevistas que me han realizado en foros y los programas de radio en YouTube. Tengo un canal donde es fácil ingresar, entrar a YouTube y anotar mi nombre, Octavio Aristeo López. Ahí dar clic al vínculo que se llama canal e ingresan directamente. Soy profesor universitario. Mi misión y tarea sustantiva es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura en un contexto autónomo y laico, mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana con los principios y valores universales de colaboración, compromiso, equidad, honestidad, innovación, lealtad, oportunidad, responsabilidad, transparencia y veracidad. Por lo que hoy en este programa vamos a tratar temas muy interesantes. La semana pasada tratamos el concepto de democracia y qué es la democracia en nuestro país. Ahora vamos a tocar el tema de ciencia y por qué es necesario reflexionar ante la gravedad de las cosas. Estamos, estimado Radio Escucha, en la búsqueda de equilibrios políticos ante la corrupción e impunidad, en el que la democracia es la vía para transformar el país. Aquí van a adquirir esa conciencia democrática, esa conciencia científica, para que ustedes puedan actuar. Señala Aristóteles, famoso filósofo griego, la ciudad existe por naturaleza y que el hombre es un animal político que vive en comunidad. Es entre los animales el único que tiene palabra, tiene el saber de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto. Así pues, cuando el hombre llega a la perfección, es el mejor de los animales. También es el peor de todos cuando está divorciado de la ley y la justicia. Y resulta también, por naturaleza, el hombre que carece de ciudad, no respeta la ley, ni tiene hogar. Es amante de la guerra. Por lo mismo, la injusticia más aborrecible es la que tiene armas. Ahora bien, el hombre dotado de armas que han de emplear en servicio de la sabiduría y la virtud, pueden usarla para lo contrario. Por esto, es el hombre sin virtud, es el más impío y salvaje de los animales y el peor en lo que respecta a los placeres sexuales y de la gula. Esto son reflexiones que nos permiten realizar por parte de estos filósofos clásicos como es Platón, Aristóteles
donde Sócrates, recuerden que Sócrates no escribió ningún libro. Sócrates lo conocemos gracias a los diálogos de Platón, que rescata su sabiduría. ¿Por qué, estimados radioescuchas? Porque el poder presidencial, con sus costos y beneficios, es poder cruel en algunos y benévolo en otros. Es lo que estamos observando en la actualidad, en nuestra realidad. Con su liderazgo puede alcanzar una fuerza política para ser temido o amado. Este concepto lo desarrolló muy bien Maquiavelo en su libro El Príncipe. Depende si construye un centralismo férreo o vuelve el autoritarismo arbitrario. Pero no lo creo, porque habla y se habla de fortalecer el Estado de Derecho, pero también, estimado radioescucha, el Estado de Derecho puede ser también tiránico e inquisitorio. No olvidemos que existen fuerzas políticas ocultas que quieren que vuelva el México autoritario, el autoritarismo, que se privilegie el conflicto, porque viven del conflicto permanente. Sí, estimado escucha, existen políticos que viven del conflicto permanente, es su modus vivendi. Y además, lo más peligroso que considero es que corra sangre mexicana. Por lo mismo, Jesús Reyes Heroles, un pensador político mexicano, que las diferentes corrientes ideológicas y políticas de México lo respetan, hablaba de esta preocupación por tratar de entender lo que sucede en nuestro país. Por ello nos habla de que los técnicos son indispensables para la administración pública, pero las decisiones fundamentales son políticas y los elementos de juicio están en buena medida determinados por factores de orden político, dado que visualizar la coyuntura para implantar o no implantar alguna medida supone esencialmente una evaluación y apreciación política. Es decir, antes debe existir un diagnóstico y de acuerdo con ese diagnóstico se aplica la política, pero ese diagnóstico por supuesto que lo hacen los técnicos y el que toma la decisión para resolver un problema pues debe de ser político. Por ello también son importantes los técnicos. Sin política se puede hacer muchas cosas, pero gobernar, estimados radioescuchas, en el poder o en la oposición es imposible. Para gobernar se tiene que recurrir sin tapujos a la política. Este pensamiento lo rescato también de los discursos de Jesús Reyes Heroles. Otro pensamiento en el cual me apasiona mucho reflexionar sobre él es lo que dice Martin Heidegger cuando nos habla de que nosotros los hombres somos un diálogo en el cual estamos nosotros realizando y en el que yo con ustedes queremos establecer ese diálogo. Y ustedes al escucharme y al estar reflexionando lo que yo digo, estamos por supuesto desarrollando ese diálogo. El ser del hombre se funda en el habla, pero esta acontece primero en el diálogo. Sin embargo, esto no es solo una manera como se realiza el habla, sino que el habla es esencial como diálogo. Debe de existir el habla para que exista diálogo. Tenemos que buscar la palabra, tenemos que buscar esa habla para poder construir ese diálogo que nos ayuda a encontrar soluciones permanentes o soluciones coyunturales que nos permita resolver esos problemas que tenemos en la actualidad, principalmente en México. Por supuesto que existen problemas en el mundo, pero en México también vemos situaciones en el que se trata de viralizar ciertos problemas políticos. Por ello, los tecnócratas están ahora por el constitucionalismo oligárquico, separado del pueblo mexicano. Están siempre deseosos de privilegios y el no tener apoyo de las fuerzas políticas de México en sus reformas buscan y buscarán apoyos en el exterior para imponer una paz a cualquier costo. Tratarán de imponer la paz por medio de prácticas aplicadas en la época colonial y en el porfiriato. Ustedes recuerden que en la época colonial pues se terminó
con la independencia de México. Y la Revolución Mexicana se originó en 1910. Si los gobernantes no son capaces de mantener un país estable y permiten que se dé muestras de debilidad para gobernar, no podrán sostenerse ni con un gobierno policíaco. Por ello hay que dialogar, hay que platicar, hay que tratar de buscar las soluciones por medio del conocimiento, donde vemos nosotros que se trata de participar en todos los aspectos de la vida política, científica, social, económica. ¿Por qué? Porque estamos unidos en el pluralismo democrático, estimados radioescuchas, para lograr el cambio y fortalecer la democracia en México. También, y yo doy la bienvenida a miembros de la clase política conservadora y miembros de la clase política que defiende algunos principios de la socialdemocracia clásica por integrarse a esta ola democrática. Seguiremos platicando, vamos a un corte y regresamos. Vamos a conocer unos comerciales. En un momento regresamos a Conciencia Universitaria. Vamos a seguir con la clase Conciencia Universitaria. Continuamos. Regresamos. Son las 14:18. Acaban de escuchar el himno universitario. Y bueno, es que a mí me encanta. Pero si ustedes tienen otro himno que se ponga, adelante, se pueden ustedes comunicar conmigo. Aquí tengo varios mensajes. Gracias, muchas gracias por comunicarse conmigo. Gracias, mando saludos también. Y hola, pues sigan ustedes pues mandando sus preguntas y gracias por los saludos. Muchos saludos a todos ustedes y principalmente a Luna que me está enviando esos saludos y también el hola que me están enviando. Participen para hacer un diálogo, para que la palabra le demos fortaleza a lo que aquí estamos diciendo. Este himno universitario fue escrito por Romeo Manrique de Lara y musicalizado por Manuel M. Bermejo. Pero que por mi raza el espíritu hablará. Por mi raza hablará el espíritu. Por la conciencia universitaria tenemos que hablar. Tenemos que comunicarnos, tenemos que fortalecer esa conciencia. ¿Por qué?
Porque según también el himno universitario, nos dice que estudiamos para enseñar, somos los educadores. Nos anima el ideal de encender los resplandores del camino sin fanal, ser para los demás lo suyo, a todo dar sabiendo, para prever, previniendo, para obrar. ¿Y cómo vas a orar? Teniendo conciencia. Teniendo una conciencia que te permite realizar un buen diagnóstico, teniendo conciencia para actuar y tratar de ayudar a los otros. Aquí hay otro mensaje de Emilio. Dice que siga teniendo muchos éxitos. Excelente programa. Saludos. Muchas gracias, Emilio, por tu comentario, tus valiosas palabras que nos estimulan. Esto ayuda mucho a mí porque es motivante estar aquí nuevamente y que ustedes me escuchen, y al leer este tipo de mensajes, pues es como el aplauso para los artistas. Eso motiva y vivimos para ello, para que ustedes sientan esa vinculación de conciencia entre ustedes y yo. Yo estoy aquí para comunicarme. Excelente ese himno universitario que me apasiona, el de la UNAM. Estamos, por supuesto, unidos. Solo nos queda confiar en la democracia, estimados redescuchas, ya que con la democracia estamos a salvo. Hay que confiar unidos en la pluralidad democrática, que suma, no resta. En política siempre tenemos que sumar, no restar. Igual en nuestras relaciones familiares, igual con nuestros vecinos, igual con los compañeros de trabajo. Tenemos que estar sumando. El restar significa que pierdes conciencia y pierdes vinculación con tu entorno. Es incluir, no excluir. Tenemos que incluir a todos. Todos tienen derecho a opinar, no solamente uno. Uno, ¿quién es para tener la palabra? Si tengo la palabra es porque ustedes me escuchan. Si no me escuchan, no tengo la palabra. Entonces, hay que estar preparados para sucesos imprevistos. Por supuesto, estimado redescucha, el objetivo principal del programa no es componer un cuadro espantoso, ni multiplicar al infinito los males que afligen al cuerpo social y político, ni menospreciar y ver con desdén al mismo pueblo en su participación en las reformas estructurales. Es necesario rescatar parte de este discurso pronunciado en el Sistema Nacional Anticorrupción, donde dice: la corrupción es un cáncer social que vulnera los derechos de los ciudadanos y daña la economía. Cada vez más, en buena medida, gracias a las redes sociales y a la libertad de expresión, la sociedad se entera de actos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares. Estas son frases muy importantes que menciona el jefe del Poder Ejecutivo el 18 de mayo del 2016. La corrupción corroe los hilos del sistema. Esto también no solamente es preocupación por el jefe del Poder Ejecutivo, por los gobernantes de México, también es preocupación de la ONU desde 2010. Desde 2010 casi retoman lo que dice la Asamblea General de la ONU, estas frases de que la corrupción es un cáncer social que vulnera los derechos de los ciudadanos y daña la economía. Esto es cierto, esto lo sabemos todos. Hay que contribuir para que esta corrupción no nos avasalle y no nos destruya como sociedad. Vamos a un corte y regresamos.
Vamos a seguir con la clase Conciencia Universitaria. Continuamos. Estoy nuevamente aquí con ustedes, estimados radioescuchas, en Escucha Radio. Imagina lo que escuchas, siendo las 14:26. Este himno universitario nos habla de esa libertad, de esa justicia, nos habla de la verdad, de que la educación es el saber y es un honor distribuir esa educación a través de conciencia universitaria. Nos enorgullece dar este tipo de pláticas y que a ustedes les sirva para formar esa conciencia y formarse íntegramente. Además, ¿qué ciencia? Como ciencia podemos decir que es el conocimiento adquirido a través del estudio o de la práctica. Por supuesto que también la práctica da ciencia y también el estudio. Por ello, práctica y teoría unidas fortalecen a la ciencia, fortalecen el conocimiento. No porque aquella persona tenga mucha práctica y mucha experiencia, por ello se puede decir que tiene completamente a su favor, puede hablar de ciencia. No, también el que tiene estudios puede hablar de esa ciencia. Pero imaginen ustedes, la teoría y la práctica unidos, no hombre, se crean y se forman seres humanos y profesionistas muy responsables y con un potencial humano que pueden llegar hasta donde ustedes quieran. De ahí que este conocimiento adquirido debe estar constituido por una serie de principios y leyes deducidos mediante la observación y el razonamiento. Primero, para poder conocer, observamos, y esa observación es el primer paso para conocer. Y si ustedes observan algo y reflexionan, bueno, ya su razonamiento puede adquirir una comprensión de lo que está pasando, porque estructuran sistemáticamente el saber que están adquiriendo por medio de la observación. De ahí que si nosotros queremos rastrear el vocablo de ciencia, que significa conocimiento, saber, y este conocimiento y saber, por supuesto que tiene un método para poder adquirir ese conocimiento, ese saber. Este método, pues es un conjunto de normas y pasos. Por supuesto, para llegar a ese conocimiento y ese saber, se necesita tener un proceso. Cualquiera, en la práctica necesitas un proceso para llegar al conocimiento. En el estudio igual, en la práctica necesitas primero saber qué paso tienes que dar, cuál es el primer paso, el segundo, el tercero, porque si no cometes errores y de allí no salen bien las cosas. O en el estudio igual tienes que emplear lo que es la hipótesis, planteamiento del problema, la justificación y argumentar lo que tú quieres demostrar. El conocimiento también tiene sus formas de llegar a esa ciencia, como la práctica. La ciencia en general podemos decir que comprende varios campos de conocimiento, dentro de los cuales cada uno desarrolla sus propias teorías con base en sus métodos científicos particulares. Es decir, cuando nosotros realizamos algo empírico, algo experimental, algo práctico, ella, si va acompañada con la teoría, fortaleces ese conocimiento, le das mayor dimensión. Por ello es necesario la teoría para poder explicar qué es lo que estás realizando. Si no, sí te vuelves pragmático, pero si no aplicas, si no estudias, si no sabes la teoría de lo que estás aplicando, pues no se tiene esa comprensión más amplia, más completa, más fundamentada. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudié teoría de juegos en posgrado. Ahí se habla sobre el dilema del prisionero, se habla sobre el juego de la gallina, pero ¿cómo podemos aplicar el juego de la gallina y el dilema del prisionero? Pues me di cuenta de que lo estaba practicando diario, y ustedes lo practican a diario y a cada instante. Si ustedes tienen relaciones familiares con sus relaciones familiares o con sus vecinos, o viajan en cualquier transporte,
ustedes aplican el dilema del prisionero y la teoría de la gallina. Entonces, pero no lo sabía yo si no conocía la teoría. Ahora conozco la teoría y digo, sí, cómo no, estoy aplicando el dilema del prisionero, estoy aplicando el juego de la gallina. Pero fue necesario leer, fue necesario conocer y leer esos libros para poder entender qué es lo que estaba realizando. Por ello, la ciencia, además, está íntimamente relacionada con el área de la tecnología, ya que los grandes avances de la ciencia hoy en día se logran a través del desarrollo de las tecnologías. Sí, y les vuelvo a repetir, y siempre lo voy a repetir, y el que no esté de acuerdo, lo invito a que debata conmigo. Primero, podemos decir que la técnica no puede existir sin la ciencia, no puede, pero la ciencia sí existe sin la técnica. Por supuesto que para que exista un desarrollo de la ciencia se tiene que desarrollar también la tecnología ya existente y de la creación de nuevas tecnologías. Se crean nuevas tecnologías gracias a la ciencia. Bueno, podemos hablar de ese concepto así general de ciencia. Pero ¿cuáles son las ciencias sociales? ¿Y cuáles son las ciencias exactas? ¿Y cuáles son las ciencias naturales? Bueno, si vemos que las ciencias sociales que están ubicadas las especialidades o en las áreas de derecho, economía, comunicación, administración pública, bueno, incluso también administración, ciencia política, psicología, etcétera, 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 están dentro de las ciencias sociales. Por ello, debe de existir un método para adquirir ese conocimiento los que estudian en esta área. Las ciencias sociales, entonces, son aquellas que estudian de forma sistemática los problemas sociales y culturales, producto de la actividad del ser humano y su relación con la sociedad. No podemos hacer estudios si no nos relacionamos con la sociedad. No podemos estar aislados, estimados radioescuchas. Tenemos que tener, como decía igual Martin Heidegger, hay que tener oídos de elefante, es decir, escuchar todo lo que nos rodea. Debemos estar atentos de lo que sucede en nuestro entorno, porque ello nos va a decir si corremos peligro o no. Si vivimos encarcelados en un sistema así cerrado, donde no queremos saber nada de ningún problema, pues sin duda estaremos tomando decisiones equivocadas y tomaremos diagnósticos equivocados para solucionar algún problema o tratar de resolver un problema que nosotros tengamos en nuestra vida diaria. Por ello el conocimiento es importantísimo. Por ello este programa se llama Conciencia Universitaria, donde tratamos de ser muy objetivos en lo que decimos y ser certeros para que esta objetividad y esta certeza y verificar lo que también le estoy platicando les pueda ayudar y tener esa conciencia y tomar decisiones lo más acertado que se pueda. Yo recuerdo en los programas anteriores les comentaba que hasta el médico hace su diagnóstico, el ingeniero hace su diagnóstico, igual el abogado para poder resolver un caso o resolver un problema. El médico para poder diagnosticarte o poder darte un medicamento debe de hacer un diagnóstico primero de lo que tienes, cuál es tu problema para darle solución y ayudarte a tu salud. Igual el arquitecto o el ingeniero que quiere construir una casa debe saber qué tipo de terreno va a construir esa casa y qué tipo de material y si quieres una casa de 3, 4, 5, 10 pisos, también se tiene que ver la calidad de ese material y la cantidad que se tiene que aplicar en cada castillo, en cada barra, etcétera, 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 etcétera. Entonces, igual el abogado tiene que saber primero si cometiste el delito o no para poder defenderte y cuáles son las atenuantes para que pueda armar un diagnóstico y armar tu defensa. Y con esto está aplicando también la ciencia. Por ello las ciencias sociales están relacionados con la actividad y la relación que tengas con los demás. En este sentido,
podemos hablar, como les comentaba, de estas ciencias sociales como la antropología, la sociología, la política, la economía, el derecho, la historia, la geografía, entre otras, que son bastantes. Y las ciencias sociales estudian también las normas de convivencia del hombre y los modos de organización social. Por ello, si ustedes se escucharon los programas pasados, se dieron cuenta que siempre les comentaba que la normatividad que nos rige como ciudadanos y como sociedad es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y debemos de conocerla, porque los que gobiernan la conocen muy bien. Y el que no la conoce, pues siempre va a cometer errores, y aparte siempre va a tratar más bien va a tener problemas por no conocer esa Constitución, y la aplican muy bien, los gobernantes aplican muy bien la Constitución. Ustedes vean los discursos, ustedes vean cómo es su actuar, y están dentro de la propia Constitución. Pero por supuesto hay personas que dicen: no leas la Constitución, de nada sirve, no leas tal libro porque de nada te ayuda. No es cierto, ayuda a que tengas una mejor calidad de vida, ayuda para que tengas una mejor conciencia y puedas decir: quiero organizarnos de esta manera, de esta forma. Y sí puedes tú realizar propuestas, pero si no conoces la Constitución, si no conoces la norma, y si no conoces cómo se organiza la sociedad, ¿cómo se van a implementar propuestas para tener una mejor sociedad? De ahí que las ciencias exactas son aquellas que producen conocimiento basándose en expresiones cuantitativas de la lógica y la matemática. Inclusive nosotros también, cuando actuamos, aplicamos la lógica, y por supuesto utilizamos las matemáticas en nuestra vida diaria, y también la lógica es aplicada en la vida diaria de cada quien, de cada grupo, cada familia, donde se ponen a prueba las hipótesis, que son ahí muy rigurosas en las ciencias exactas, basadas en experimentos y cálculos. Y si ustedes dicen: no, las ciencias exactas son mejor que las ciencias sociales, no, es más complicado hacer ciencia social que las ciencias exactas. ¿Por qué? Porque la ciencia social no tienes un laboratorio para poder comprobar tus hipótesis o poder comprobar una realidad. ¿Y cuál es el laboratorio de las ciencias sociales? Pues es la sociedad. Y si cometes un error, pues ya hay crímenes, hay injusticias, existen prácticas en las cuales no ayudan al buen funcionamiento de una sociedad. Por ello, estimados radioescuchas, debemos de estar preparados para también adquirir la lógica y la matemática, donde las hipótesis son importantes para el experimento y el cálculo. En este sentido, estimado radioescucha, ciencias exactas son las que solo admiten principios, consecuencias y hechos rigurosamente demostrables. Y sí se puede, porque son números en las ciencias exactas. Y también, bueno, la química, la física, también se hacen experimentos. Algunas ciencias exactas son las matemáticas, la física, la astronomía, la ingeniería, la química, e incluso algunas ramas de la biología y de la economía, por supuesto. Y las ciencias naturales son aquellas que describen, ordenan y comparan los fenómenos naturales, es decir, los objetos de la naturaleza y los procesos que tienen lugar en ella. Además, determinan las relaciones existentes entre ellos para formular leyes y reglas. Se puede distinguir, estimado radioescucha, se puede distinguir entre las ciencias exactas, la física, la química, la biología, la microbiología, la paleontología, la geología, etcétera. O sea, es un campo inmenso, el campo de esta actividad de las ciencias naturales. Está constituido precisamente por la investigación sin una aplicación específica. Y también recuerden que las ciencias naturales es parte de la biología, la geología y la medicina. Pero ¿a qué nos lleva esto, estimados radioescuchas? ¿Por qué estoy insistiendo en la ciencia y por qué hay que adquirir conciencia? Por lo siguiente, me preocupa mucho que la ignorancia nos puede determinar y no podemos avanzar en nuestra vida individual y social.
Nos vamos a un corte y regreso en un momento. Vamos a conocer unos comerciales. En un momento regresamos a Conciencia Universitaria. En el saber, teniendo honestidad y devoción, marchamos con orgullo enaltecer el emblema de nuestra institución. Un avance firme y cabal, entregando en el trabajo el corazón, formando ciudadanos que a la par engrandezcan a su estado y su nación. Disciplina en el azul y en el oro el espíritu triunfal. Llevar como premisas la razón, lealtad, valor, justicia y libertad, forjando la sublime vocación, esfuerzo, lucha, entrega y voluntad. Vamos a seguir con la clase Conciencia Universitaria. Continuamos. Ya estoy de regreso, siendo las 14:44. Hay un mensaje de Marilyn. Dice: hola, usted tiene los temas más interesantes del momento. Muchas gracias, Marilyn. Bueno, hay otros temas, ¿no? Hay público para todos los programas, pero yo te agradezco que escuches este programa y pues te interese. Sí, hacemos el esfuerzo, yo en lo particular hago el esfuerzo de preparar lo que a ustedes les digo y trato de que el contenido sea muy concreto y además que sirva para ustedes, porque ese es el objetivo que tengo, crear esa conciencia donde ustedes puedan tomar unas decisiones acertadas en su vida, en la vida diaria, tanto en el aspecto familiar como social, económico, político, en fin, son unas reflexiones en las cuales quiero que a ustedes les ayude Marilyn y Emilio y Lisandro y Luna. Muchas gracias por estarme escuchando y que les agrade el programa. Pueden ustedes realizar preguntas, con mucho gusto. Aquí trataremos de darle contestación. Entonces, estaba hablando de la ignorancia y estaba hablando también del conocimiento. Fíjense en ustedes, estimados radioescuchas, que esto del conocimiento es como un parto lleno de dolor y de placer. Es tan hermoso esta reflexión que es un pensamiento que lo retomé o lo reflexioné cuando leí a Teteto de Platón. Si ustedes leen los diálogos de Platón, allí van a encontrar Teteto, y donde Sócrates habla sobre el movimiento, y donde él dice, Sócrates dice, yo soy partero. Y dicen, bueno, ¿y por qué? Porque yo los voy a ayudarles a que paran
sí, de que crean o den a luz mejor el conocimiento. Y dar luz al conocimiento, dice, causa dolor. Pero al tener ese conocimiento, a la vez que causa dolor, da mucho placer. Y sí es cierto, si ustedes agarran un libro, si quieren leer de ciencias sociales o ciencias exactas, por supuesto que les va a causar hasta dolor de cabeza para poder entender ciertas cosas, ciertos planteamientos, tanto matemáticos, físicos, químicos, políticos, económicos. Y este parto del conocimiento, decía Sócrates, a eso me dedico, a que ustedes generen su conocimiento. Yo les voy a ayudar a que reflexionen, les voy a ayudar a que ustedes tengan conciencia, su propia conciencia de ustedes, para que puedan ser útiles, para que se formen y puedan tener un mejor nivel de vida y una mejor educación y un mejor conocimiento. Entonces, damos vida a una idea. Cuando tú reflexionas, estás dando vida a una idea, estás dando vida a un conocimiento, y esto, por supuesto, causa dolor. Pero cuando ya reflexionas sobre sobre este conocimiento, te da un orgullo y te da un gusto inmenso. Incluso saltas, gritas, bailas. Bueno, eso me ha pasado a mí, cuando reflexiono sobre algo, digo, qué hermoso es esto, y bueno, no saben ustedes la alegría que me ocasiona. Entonces, ese conocimiento la defendemos, y por supuesto que debemos tolerar el conocimiento de los otros. ¿Por qué? Porque hay que aceptar las ideas de los demás. Las podemos compartir o no, pero eso sí les garantizo, estimados radioescuchas, doy mi vida al defender que la persona se exprese. Tiene derecho, pero también tiene obligaciones y responsabilidad de lo que dice y afirma. Y no olvidar preguntarse siempre, ¿quién lo dice? ¿Quién emite tal comentario? Dice Michel Foucault, ¿no? En Palabras y las Cosas, en su libro, un libro también muy tortuoso. Si ustedes lo leen, me van a decir, ay, me va a dar la cabeza, pero cuando lo entienden, cuando le agarran sabor, no, es un deleite. Entonces, ¿quién emite tal comentario? Al preguntar, ustedes siempre deben de saber a quién se están dirigiendo y quién les dice las cosas, quién les está diciendo. ¿Quién está diciendo, usted está enfermo? A lo mejor lo está haciendo un doctor, sí, pero un doctor en ciencia política y no es médico. Pero si lo dice un médico, sí, usted está enfermo, bueno, hay algo de verdad. Entonces se realiza el diagnóstico para saber qué tipo de enfermedad tiene. Pero para realizar ese diagnóstico debe de estar bien informado. Por ello, estimados radioescuchas, es muy importante saber quién está diciendo las cosas, quién les está dando información para que no cometan errores, para que no caigan en el rumor, porque vaya, hay gente muy especialista en crear rumores y no los verifican. Entonces, esta personalidad de quién dice las cosas deben ustedes de estar atentos y verificar si en verdad es real lo que está diciendo tal persona. Vean cómo la teoría, cómo el conocimiento, el saber que existe un libro, La Palabra y las Cosas, de Michel Foucault, donde nos dice que hay que tener cuidado de qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que está diciendo. Si una persona empieza a hablar de medicamentos pero no es médico, bueno, ustedes deben de verificar primero si es cierto o no es cierto. Por ello, ¿quién lo dice? Y bueno, hay infinidad de ejemplos, hasta ahorita digo, tantos ejemplos que encontramos en la vida real, en nuestra vida cotidiana, en que le hacemos caso a ciertas gentes que no verifican las cosas y ahí creemos que es la realidad, que es la verdad, y no es cierto, a veces los engañan. Por ello, existe un presidente, expresidente ya es. Yo recuerdo en el 2006 que decía este presidente, que decía,
este presidente, los ignorantes son más felices porque no piensan ni reflexionan, no se preguntan el porqué de las cosas, de su situación, solo se dedican a sobrevivir y vivir. Por supuesto, si vemos esta reflexión, pues tiene mucho de real. Inclusive actualmente los neurólogos, actualmente los que estudian nuestro cerebrito, comentan que el cerebro es perezoso. Incluso perezoso para gastar energía. Por eso hay que administrar la energía, administrar esa energía para que el cerebro no sea tan perezoso. Al tener esa pereza, pues nos puede evitar que sigamos tratando de buscar las mejores soluciones en nuestra vida. Pues, ¿qué creen? Miren, otra vez se nos fue el tiempo. Ya terminamos el programa. Pero no olviden sintonizarnos el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde. Entonces nos vamos a un corte musical. Vamos a conocer unos comerciales. En un momento regresamos a Conciencia Universitaria.
de Chetumal, Quintana Roo, que me hizo el favor de prestarme su voz. Sí, una voz en el cual le da mucho cuerpo, armonía, belleza al poema. La única mujer que hay en mi vida eres tú. Nadie más que tú ocupa mi corazón. Eres la razón de mi existir, la que acaricia mi amanecer. Eres tú la que hace latir mi corazón y controla la bestia que llevo dentro. Haces retener el tiempo para decirte que eres mi amor y parte de mis deseos. Eres respiración que acompañas al viento. Llegas a mi corazón con un canto que escucho y que acompaña mis desvariados sueños por otros mundos y otros amaneceres. ¿Cómo decirle a la mañana, amor mío, que acaricie tu bello y hermoso rostro, si tienes herméticas las ventanas cerradas y no permites el susurro que tranquiliza? ¿Cómo decirle al imponente Rey Sol que te despierte con su haz de luz si no puede entrar a tu habitación en cada maravilloso amanecer? ¿Cómo decirle a la blanca luna que vigile y conforte tu sueño si tienes desconfianza y miedo a las sombras que proyecta? ¿Cómo decirle a las blancas nubes que observen y tranquilicen tu ser si te dan miedo y pánico los truenos que caen en medio de los árboles? ¿Cómo decirle a nuestro Dios que eres mi adoración y vida, que por tu amor muero triste, atravesado por mis propias lágrimas? ¿Cómo decirle a la vida que muero lleno de dolor, ahogado en mis recuerdos por ti, mujer desconocida? Octavio Aristeo López. Gracias por esperar y escuchar estos himnos y además el poema de Mujer Desconocida, que es de mi autoría. Tomen conciencia, estimados radioescuchas y estimadas radioescuchas. No olvides mencionar que les escuchaste aquí, en el programa Conciencia Universitaria del profesor Octavio Aristeo López. Nos vemos el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde. ¿Fue resuelta la práctica de tu vida? Te esperamos en la siguiente clase de Conciencia Universitaria.